A partir de hoy, queridos amigos, todos los de Paco se van a quedar afuera. Estadios majestuosos. Contratos millonarios. Lujo, mucho lujo. Todo eso es lo que no tiene el campeonato uruguayo. ¿Cuánto gana Tenfield por el fútbol uruguayo? Observacom reveló que entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, a Tenfield le ingresaron más de 65 millones de dólares por los derechos del fútbol uruguayo, lo que le dejó una rentabilidad que superó los 24 millones de dólares en ganancias anuales. Acá yo soy un resorte más del fútbol. Una década y media opino argumentando acerca de Casal y los empresarios de Tenfield. Hacerlo es inevitable cuando compran, venden, representan jugadores, aprueban o desaprueban la contratación de entrenadores, hacen los calendarios, fijan el horario de los partidos, son prestamistas de los clubes necesitados e inciden en sus votos. Es inevitable hablar de ellos. Mire que Tenfield cumple. Porque si hay algo que no necesita Tenfield frente al pliego que quieras, dividirlo, hacerlo pedacitos, recortarlo, hacerlo lo que quieras, justamente tener que necesitar una garantía cuando hace 26, 27 años que empezó la negociación, siempre le pagó Tenfield a la asociación y a todo lo que tuvieron algún acuerdo y algún contrato vinculado a Tenfield. En vísperas de una nueva negociación por los derechos televisivos, en abril la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó un informe realizado por una empresa privada que estipula que el nuevo contrato debería recibir entre 65 y 85 millones de dólares por año. No obstante, por el contrato vigente hasta fines de 2025, Tenfield paga solamente 17 millones de dólares anuales por los derechos del fútbol uruguayo. Está claro que se tiene que acordar con Casal o sin Casal. Entonces, yo lo que estoy tratando es de proteger al conjunto del fútbol uruguayo. Si bien quiero una asociación fuerte, quiero los clubes fuertes. Acá no es darle una inyección de dinero a la asociación y tratar, porque la industria no soporta que la asociación gane 25 millones de dólares, por decir una cifra, y que después los clubes puedan. La industria no lo soporta. Si tengo algo que decir es, esta no es una batalla por unos derechos de televisión, amigos. Esto no son unos derechos de televisión. Esto no son los ingresos de un club o de otro. Esto no es un fichaje, un gol, no. Esto es una batalla por la dignidad. Bien, esto es una batalla por poder mirar a la cara a las generaciones que estuvieron, a las que están y a las que estarán. Bien, esto es una batalla por no dejarse pisar. Y ahora sí, ya nos metemos en la entrevista de Aplausos este martes. primero Un para aplauso este para este informe de Santiago Alegre. Ya lo ven acá en uno de los recuadros. Un amigo de la casa, Facundo Verdún, periodista de deportes de La Diaria. También que has estado siguiendo mucho el tema de la discusión de los derechos de televisación del fútbol específicamente. ¿Cómo andás, Facu? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien. Gracias por venir. Antes capaz que creo que lo estaban reclamando mucho en el chat, muy ¿no? reclamado. Emiliano decía por ahí que venga Verdún y después pone Emiliano también. Con razón, Tenfield cumple 65 millones, un poco ahí la repercusión del informe. Sí. Ahí tenemos a Mariana, que dice que no les pasa a ustedes como a Bardanca. Bien, No tenemos subimos aviones. No sé si nos vamos a subir al chat. No. Interesante mensaje este de Rosina,
que es verdad, cumple con la cuestión carnavalera, que siempre Sí, está que por ahí, dice- y dice que recuerda censuras a la mojigata y a Cayó la Cabra por parte de Tenfield en las transmisiones Sí, del es carnaval. verdad. Es verdad. Bien, Fueron casos muy sonados. Y bueno, le ahí mandamos está. ahí Que arranque Facu. Dani Fernández, que está. Mira, ya está viendo. Camilo, que es, mirá, tiene nuestro número 1 y es el. Hace mucho tiempo pedí un Bancha Deportivo. Por eso Sí, está es tan verdad. emocionado. Vamos Es arriba. verdad. Acá está. Y bueno, también acá alguien dice, alguien con nombre extraño. Paco dijo que tenía 200 millones más, que es verdad. Su frase es que el segundo millonario en Uruguay es Coco Zainal, que no tengo muy claro quién es, y dice que él tenía 200 millones más. Y- por las dudas, ¿no? Exacto. No sé cuánto tiene, pero tiene 200 Claro. más. Después de todo como les decía, después de todo este recorrido que hicimos de la vida de Paco y los distintos Pacos que hemos tenido a lo largo de la historia, llegamos al hoy y llegamos a la semana pasada, que se ha calificado como un hito en la historia o en la lucha por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Y capaz que podemos empezar por eso, Facu, ¿no? ¿Por qué es un hito? Bueno, el jueves pasado se votó en el Consejo de Fútbol Profesional, esto que comentaba Mati, que es como una instancia en que están los clubes de primera y segunda. Se votó afirmativamente la aprobación de estas condiciones para la licitación como las proponía AUF. Por 33 votos a 13, los clubes profesionales del fútbol uruguayo decidieron que los derechos televisivos del fútbol uruguayo van a licitación. Algo inédito. Algo, que nunca había claro, pasado. sí, algo por primera vez. Así que, bueno, a partir de ahí, esto fue el jueves de noche, empiezan a correr 90 días y ahora empieza un periodo jamás visto para el fútbol uruguayo. Así que, bueno, ahora las noticias van a ir por otro lado, no por capaz que ofertas o cuestión de por ese lado, sino que, bueno, primero va a abrirse la cancha, no ofertas unilaterales, quizá digo, Claro. de Tenfield a la AUF, pero sí va a abrirse la cancha de potenciales oferentes, internacionales, locales, un montón de condiciones. Algo que no dijimos, que una fecha clave es, digamos, el último día de este año, que es cuando vence el contrato que hay vigente con Tenfield, y desde hace ya, te acordarás también, Facu, muchos años que se viene planteando como, no, bueno, hay que pensar en el 2026, tipo, hay que generar una estrategia pensando en poder ganar los derechos o poder sacar más por los derechos de cara al 2026. Bueno, estamos a 3 meses de que llegue ese momento. Se viene. Exacto, y bueno, por lo menos hay un primer paso. Ahí te pregunto a vos, porque también está la posibilidad de que Tenfield, por un lado, participe en la licitación, e incluso participando y no ganando, tiene poder de igualar la oferta para seguir en el negocio. Eso eventualmente lo que haría es que tenga que poner más dinero. ¿Vos cómo ves el panorama ahí? ¿Crees que Tenfield va a renovar por un periodo más? Y bueno, va a tener que ajustarse a estas nuevas condiciones, ¿no? Antes el contrato era medio que apalabrado antes de que se fuera a vencer el plazo, entonces corría ese periodo de buena fe. Palabra de honor. Claro, es hasta 180 días, o sea, 6 meses antes de que el contrato fuera a vencer, se juntaban las partes y podían arreglar para una renovación por nuevas condiciones, otro contrato nuevo, por otro periodo de tiempo establecido. En este caso sería de entre 2026 y 2029. Pero bueno, ese periodo ya venció el 4 de julio y la AUF también lo celebró como un hito histórico. Claro. Ahora este es otro hito histórico. Claro, son pasitos. Exacto. Igualmente puede pasar que el 25 de diciembre estemos contando que Tenfield tiene todo de nuevo. Pagó todo. Pero sí, lo que está bueno destacar es que esta es la última vez que Tenfield cuenta con esa ventaja de la cláusula de igualación. Claro. Ya a partir del próximo contrato no puede contar con esa ventaja, porque en realidad es una ventaja en la competición libre de una licitación. Es una tremenda ventaja. Y de si hecho, vos es mucho más que una ventaja. Es una ventaja ilegal. Claro, aunque aparte es ilegal. Exacto, técnicamente, digamos, por lo que pasa que esto es posterior, pero Uruguay tiene leyes de la competencia que básicamente lo que hacen es intentar controlar que un actor no aplaste, por decirlo así, a su competencia. Todo lo podemos pensar en el rubro supermercado, no sé, en cualquier lado. Y dentro existe en la órbita del MEF, ¿no? Exacto, la Comisión de Defensa de la Competencia. Ahí va. Entre otras cuestiones, ahí lo que plantea es que este tipo de cláusulas, digamos, no son legales, y de hecho la analizó hace muchos años la Comisión de Defensa de la Competencia la cláusula y definió que era ilegal. Lo que pasa que si alguien define que algo es ilegal, pero nadie va a la justicia,
técnicamente Sí, no retroactivo, no es ilegal. claro. Exacto, no es No, y ilegal. además es todo un tema eso, ¿no? De que esta comisión en realidad no tiene poder de Exacto. multar, de nada. Claro, Solo puede es un decir, precedente, sí, digamos. es ilegal. Sí, es ilegal. Claro. Ha pasado Háganlo. mucho en el puerto, por ejemplo, para dar Bueno, un ejemplo, ¿no? Facu, volviendo al tema de la licitación, ¿no? O sea, en realidad de la discusión por los derechos del fútbol. Se habló mucho de la división del negocio que tiene Tenfield, ¿no? ¿Podemos volver un poco sobre eso? Bueno, esa era una discusión primordial en la previa, ¿no? Porque, bueno, una vez que se venció este plazo de buena fe, la AUF deslizó que quería subdividir el producto fútbol, que es uno solo, porque Tenfield le sirve que ese producto hasta hoy sea uno solo, porque lo compraba por una plata y después lo vendía por partes a distintos postores. Es ¿no? parecido a lo que yo decía que hacía con los Con los jugadores. futbolistas, El- estaba pensando en eso. Repitió el Claro, ejemplo. El paquete. Compraba el paquete y después lo vendía más y lo subdividía. Solo que no dividía a los jugadores. Exacto. Exacto, bueno, cuando tomaron publicidad los balances de la empresa, que empezamos a ver que Tenfield ganaba un montón por esa venta por partes, la AUF también empezó a evaluar el negocio, ¿no? Bueno, este negocio potencialmente podría estar en mi órbita, ¿no? Me estoy perdiendo de ganar esa diferencia que en realidad estoy solucionándome la vida a nivel de bueno, solamente hago un llamado. claro, ni siquiera un llamado, No, un no, acuerdo. Un llamado Ojalá un por llamado teléfono. de- Un llamado literal. pero gano muchísimo menos. Y de hecho, Claro. bueno, se hablaba de que Tenfield estaba ganando más que el doble de lo que ponía. Entonces, ahí también era bastante atractivo tomar una decisión distinta en estas nuevas condiciones que podían florecer ahora, que justo todo el ambiente previo parecía propicio. ¿Y cuáles serían esas partes? Ahí va, Sí. Bien. eso mismo. Primero, Como la misma pregunta. a veces nos vamos a las partes chicas que en realidad están en uno de los bloques, pero lo más importante para mí es los bloques. Hay un bloque que sí va a la comercialización de los activos en distintos torneos, en distintas emisiones al exterior, al local, por cable, por streaming, todo eso. Eso sí es importante porque de cada rubro de esos van a sacar una ganancia o van a poner un piso mínimo para los oferentes. Pero es re importante que también otro de los bloques es la producción audiovisual de esa señal del fútbol. Entonces, que eso hoy lo hace todo Tenfield. Eso es lo que pasa. Hoy Claro, Tenfield no, lo no produce, lo podemos lo pensar vende, ni siquiera. Claro, entonces, claro, la OFF creo que fue un paso más y dijo, pará, yo contrato una empresa para que lo produzca, o sea, en realidad licito la parte de la producción audiovisual de la señal y licito por distintas partes la comercialización de esa señal a muchas empresas. Entonces, cuanto más competidores tengo, porque puede haber empresas que se especialicen en streaming y apuesten por el streaming, otros que se especialicen en la producción audiovisual y apuesten solamente a eso, otros que apunten al cable, los cable operadores, apunten a Claro. tenerlo acá, otros a la distribución internacional, otros, bueno, también los mercados han avanzado muchísimo y cuando este primer contrato se firmó en 1998, no existía esto de abro mi celular y veo cómo está jugando el Flamengo contra el Palmeiras. En este momento sé quién hizo el gol y que van a cambiar y que no sé qué. Bueno, todo eso es comercializable ahora. Entonces, hay como, bueno, ese también es otro de los rubros. Y bueno, en la división, la AUF ve un gran multinegocio potencial, ¿no? Y Tenfield dice, no, como en el contrato madre, esto está como todo un paquete, esto se debería de volver esto se debería copiar, o sea, esto es las mismas condiciones. Y ahí la AUF presenta dos o tres en realidad, documentos contratando firmas de abogados, bueno, para saldar el tema jurídico y amparándose en esas tres informes jurídicos, continúa Divide. adelante y Ujú. va a hacer la Divide. división. Es que ahí hay algo de fondo que es bastante loco, que está clarísimo. ¿Quiénes los dueños del fútbol, de los derechos del fútbol? Los clubes, la AUF. Es bastante raro que alguien a quien vos hiciste un acuerdo comercial, le cediste, sea quien te ponga vos las condiciones. O sea, eso sigue siendo tuyo, por más que haya Claro. obviamente hay un contrato, hay que respetarlo, tiene condiciones, pero la decisión sobre qué hacer cuando termina ese contrato tiene que ser tuya, si no, se pone en duda quién es el dueño, justamente. Claro. Ahí lo que comentaban es, un contrato no puede tener potestades más allá de su vencimiento. Claro. El vencimiento es el Claro. 31 de diciembre, ya está. Claro. Bueno. ¿Y el próximo periodo va a ser más corto también? Es de 2026 a 2029. Que eso también es una ganancia, porque en el sentido de lo que hablábamos, antes se negociaba a 10 años y capaz que pasaban 5 de esos 10 años y los clubes empezaban a decir, estamos cortos de guita. Bueno, venía Tenfield y decía, bueno, les doy
pero extendemos 5 años más. Entonces, claro, siempre ibas 10 años atrás con los derechos, era algo bastante loco ahí. Capaz, Facu, como lo que hablamos, para hacer números y para entender también, porque imagino que alguien puede estar viendo del otro lado diciendo como, bueno, está ahí. ¿Y esto qué pasa? Se supone que ese dinero en el fondo tiene que terminar llegando al fútbol uruguayo, a los clubes, a las canchas, etcétera. Hoy día Tenfield paga 17 millones anuales a los clubes. ¿Millones de dólares? ¿Cuánto se estima o cuánto pretende la AUF cobrar por todo este nuevo sistema y esta división de los negocios? Bueno, en la licitación, en las condiciones mínimas aprobadas por los clubes para presentarse al próximo periodo, está dividido por esos rubros que hablábamos recién. Por la comercialización de la TV cable, piden 26 millones y medio anuales. O sea que ahí ya superan los 17 lo que gana hoy, claro. Que ganan por todo. Por todo, hoy. claro. Y después hay otros más chicos, ¿no? El streaming a nivel local lo venderían en 8 millones y medio anuales. Eso es el precio mínimo, la oferta mínima que tiene que ser alguien para entrar, el piso. Después a nivel internacional 1,5 millones, a nivel de patrocinio y merchandising 6 millones, y esto que comentábamos de live feeds, data feeds, esto de los celulares, de poder ver en tiempo real cómo están, que muchas veces se usa para las apuestas y también para tipo SofaScore, que tiene tipo en tiempo real cuánto van cada uno, y un montón de aplicaciones. Eso está en 2 millones, y después otras competencias en 1,5 millones. Y ahí otras competencias, está bueno analizar este rubro también, porque involucra al fútbol femenino, fútbol juvenil, fútbol playa, fútbol sala, juveniles, OFI y la Copa AUF Uruguay. Entonces el activo fútbol también como que avanza por sobre todo. O sea, hoy en día medio que te tenés que pelear con Tenfield por los derechos de OFI y AUF para pasar un partido de Copa Uruguay y no sé qué. Claro. Siempre hay un problema, y acá sería bueno, esto también entra en la licitación y también le vamos a sacar como un jugo a eso, pero por otro lado también se va a poder comercializar y televisar esto. Entonces, no, y se le da un rol se va a popularizar, sí, claro, se le da más preponderancia. Exacto, y que por ende eso debería llegar dinero para todas esas actividades, claro. Claro, yo creo que los montos mínimos son, o sea, estos montos son chicos, 1,5 millones por estas las competencias, porque por ahora no hay un mercado para eso. Claro. Pero una vez que lo empezás a mostrar, dentro de 4 años capaz de mercado, claro. Y dentro de 4 años, recuerden que vamos a estar hablando de esto, pero también vamos a estar hablando de que hay un mundial que va a tener parte acá. Claro. Entonces también todo el valor se puede llegar a acrecentar. Perdón, Facu, creo que no dijiste el número global, o sea, cuando sumamos todo eso. 46 millones de dólares base por año es a lo que se estaría como de piso, contra los 17. Contra los 17 que hoy en día son... De lo que vos sabés, la idea... Bueno, obviamente, capaz que te estoy haciendo una pregunta muy difícil, pero la idea de Tenfield me imagino que es, bueno, obviamente no voy a poner una base de 46 millones, o capaz que sí, no sé. Me voy a quedar con algo, ¿no? O sea, ¿va a intentar pelearlo en algo, en alguno de esos bloques? Bueno, ahí porque, digamos, o sea, tiene la opción... Parezco un lady diciendo, digamos, Sacá tu fuente, Facu. Bueno, no, sí. Yo creo que Tenfield va. Ahora lo primero que dijo cuando salió la aprobación de la AUF fue como encapricharse, decir yo no voy a participar nada. Claro, claro. Me llevo la pelota. Claro, por otro lado también, esto se puede judicializar y Tenfield puede, alegando que esto no está cumpliendo lo pactado en el contrato y no sé qué, y otro montón de cosas más, decir esto no vale. Entonces voy a ir a juicio. Pero yo creo que eso es como llevarse la pelota por ese lado. Para mí no va a correr mucho más. Sí, quizá lo pueda hacer. Hay una cláusula en la licitación que no te permite ejecutar una oferta, enviar una oferta, si vos estás en un juicio actualmente con la AUF. Entonces, ahí va a tener que elegir. En algún momento se va a tener que... Muy bien esa cláusula. Sí. Nada de esto es al azar. Todo está recontra pensado y claramente esto, o sea, se prepararon capaz que varios años atrás para esto. Claro, hablamos, en toda la historia anterior nos hablamos de un actor clave en esto que es Ignacio Alonso, el actual presidente de la AUF, que es un poco el que hace bastantes años viene liderando esta cruzada. Justo respondía, Facu, una pregunta que llegaba al chat de Emiliano sobre la cuestión legal. No sé si no hay otra pregunta que me parece interesante. Acá la sitúan en Peñarol, pero yo la amplío. Esto es una cuestión de clubes en general. La pregunta que hacen de fondo es ¿por qué con estos números que estamos repasando hay clubes, los hubo y seguramente lo sabrá, que así todo siguen apoyando a Tenfield? Y que un poco tu visión... Igual a mí no me contestó mi pregunta. Perdón. Me conteste esta y después vamos con la del chat.
Dale. Bien, la tuya es si va a ofertar en algún Sí, bueno. si va a ir por todo, si va a ir por algo, ¿qué le conviene? ¿Qué le conviene? En este sentido, Tenfield, para poder hacer ejercicio de esa cláusula de igualación que tiene que participar en alguno de los rubros, ¿no? Ajá. De los sublotes estos. Entonces, va a participar en alguno, si elige no judicializar, porque si elige judicializar no puede participar. Pero igualmente, después, el proceso dura 90 días, hasta los 85 días, una cosa así tienen habilitado a igualar. O sea, va a ser algo que va a tener tiempo a favor para pensar, para Navidad. ver las ofertas. Vamos a estar en Navidad, tío, exacto. como- Las ofertas se van a hacer públicas y se van a... No todas las ofertas, pero sí las ofertas que AUF termine diciendo esta es la mejor, esta no sé qué, se Claro. las van a tener que enviar a Tenfield y Tenfield va a decir, listo, yo acá puedo, acá no, esto sí, esto no. Claro. Yo creo que esta, como ustedes hablaban del Last Dance de Paco, puede llegar a ser el Last Dance de Paco, pero para mí va a quemar todos los cartuchos que tiene. Lo va a pelear. Sí, porque ya tiene en realidad toda la parte operativa, Claro. todas las cámaras, todo el territorio, los periodistas, todo, tiene todo Claro, a su sí, favor. Entonces, para que alguien irrumpa en este escenario, va a tener que arrancar de abajo. Quizá puede pasar que en algún sublote entra alguien muy decidido a poner toda la plata Claro. y lo gana. Es que para mí no le Claro. da, o sea, O alguien que se asocie yo también. O alguien que se asocie, yo sí. creo acá, ¿Qué le dirías a Paco? yo le diría a Paco, Pará, mirá yo le la cámara, por aconsejaría, favor, y dale un consejo a Paco. Paco, hablamos así entre vos y yo, no nos escucha nadie. Para mí tienes que ir. Para mí tienes que ir por una cosa, aunque sea chiquita, pero romperla toda. Para que sepan quién manda. Para que no se olviden de quién manda. Anda por el streaming, Paco. Anda por el streaming y Es por ahí, ¿no? ponela ahí y igualala. Pero fuerte. Memo Fuerte. es una CMR. esto. Una SMR para Paco. Para Paco. La puta madre. Pero yo es Ponela lo que no toda, entiendo. Paco. O capaz que sí, no sé. Se puede quedar con una sola de estas cosas. No, puede igualar todo. Puede igualar todo. Puede igualar si todo quiere. derecho a aunque igualar compita todo. en una sola. Sí, No, o sea, puede igualar es Es una todos los locura, es claro. mucha plata Estoy si quiere preguntando igualar Perdón. todo. Sí. Mansplaining. El tema es que como es como cuando jugás al truco y tenés las cartas en la mano y no vas a tirar todas tus cartas de una. Claro. Paco, que Claro. es el que tiene ese derecho a que jueguen todos y juego yo al final, Claro. menos que menos. O sea, Claro. va a evaluar un montón de cosas. Y esto que hablaba Mati también es importante, que es la asociación. Quizá esto es tu negocio. Hay empresas que pueden estar asociadas, que puede llegar a decir, bueno, yo voy a ganar esta y después hablamos. Sí, o yo alquilo, vos decías, Tenfield ya tiene una logística. Bueno, capaz Claro. yo me quedo con los derechos, pero quien termina. Subarriendo. Exacto, cierta Claro. cuestión es. Sí, eso va a ser. Sí, los delfines de Claro, Tenfield, digamos. exacto. Sí, ya Ya anda de la hay- vuelta. ya hay Ah, bueno, ya sí, hay. actores. Sí, Ya hay sí, descuentos. sí. ¿Quiénes No, son hay los- algo muy llamativo que es un nuevo canal de streaming, ¿sería? Sí. Se llama Fix. Fix. Ah. Que ya es el A mí me patrocinador para mí es de un- la mitad del Exacto, un fútbol caso uruguayo. nunca visto que es algo que todavía no existía. Bueno, medio parecido a lo que conté de Tenfield en el Están las 98. camisetas del fútbol uruguayo. Están las camisetas de los árbitros y de muchos clubes del fútbol uruguayo, la publicidad de Fix. Pero todavía no Fix- lo puedes ver. Pero Fix todavía no existe. Es raro. Entré está hoy en a la página de preparación. Fix, de hecho. Sí. Si querés, lo que te decía Facu, que acá está un poco de los dos lados, pero la cuestión está de los clubes y las relaciones Ahí va. medio históricas con Tenfield, ¿cómo es un poco ese asunto? Bueno, yo creo que cada club es un mundo. Y sabemos que para llegar a esta votación, cada club se paró distinto a la interna, ¿no? Hubo gente que hizo una asamblea y los socios decidieron. Hubo otros clubes que dijeron esto se decide en directiva. Hubo otros clubes que ni siquiera fueron por directiva y dijeron yo soy el presidente y yo manejo esto como se me canta. Y recordemos que, capaz que esto no se mencionó, no se tiene tan presente ahora, no es que Paco dejó de representar jugadores y No, pasó a claro. ser un gran empresario de la televisión, sino que todos estos negocios continúan siendo subnegocios o No negocios. dejó un negocio De por manera otro, paralela. sino que fue su Claro. Claro. Entonces hay una incidencia de este personaje en todos los clubes en algún porcentaje. Ujú. Sí o sí, en algún porcentaje hay jugadores de Paco en el fútbol uruguayo, Claro. en la A, en la B. Pero, por ejemplo, ahora en esta última votación, el ejemplo más paradigmático del que todo el mundo hablaba era Cerro. Pero hubo otros casos también de clubes que se dieron vuelta, digámoslo, por decirlo así. Sí, hubo pila de casos. Ujú. Yo, por ejemplo, conozco el caso de Defensor porque yo soy hincha de Defensor Claro. y conozco un poco la interna. Y hubo un cambio de directiva en Defensor. Y la directiva anterior llevaba la batuta junto con Liverpool y Peñarol y otros cuadros Sí, con la bueno. unión de clubes.
y en este caso no votó junto con la Unión de Clubes. Claro. Y 2 días antes se juntaron en el estadio de Defensor a hablar todos los de la Unión de Clubes. Igual fueron y hablaron y a la hora de votar no votaron. Claro, ahí vos que lo venías siguiendo, a mí por lo menos me pareció llamativo, vos decías recién el resultado de la votación, como que en la previa se daba todo que iba a ser mucho más voto a voto y sin embargo terminó siendo bastante amplio en favor de la AUF y no de Tenfield. Yo me lo esperaba. No, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Pero yo me lo esperaba, lo hablábamos antes también con otros periodistas que estaban siguiendo el tema, y yo decía, ni loco, alguien que después tiene que salir a defender este negocio frente a potenciales oferentes, se va a regalar a ir a una asamblea donde los clubes tienen que aprobártelo y perder o aprobar por la mínima. Porque Claro. si no, ya partís de un proceso que te está matando a futuro comercialmente. Porque nadie va a poner mucha plata por algo que puede llegar a no estar tan legitimado a la interna de la asociación. Vos lo mandás dentro de tu propia asociación tampoco. Claro. Es eso. Ese es Es el como, mensaje. ¿con qué potestad? Mi pregunta es, que me surge ahora, esta empresa en el sentido de esta lucha, este emprendimiento tan decidido por parte de la AUF, encabezada por Nacho Alonso, ¿es por plata o es por honor? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que hace mucho tiempo las cosas en el fútbol no son por honor. No, sí. Esa va a ser mi respuesta. En realidad es eso, cada vez es más un negocio. Y no tiene una connotación negativa. Simplemente no tiene más esa connotación positiva que tenía el honor. Claro. Tiene las reglas de un negocio. Son negocios. Entonces, yo creo que acá Alonso tiene una escuela muy clara que es seguir un proceso que Conmebol ya hizo. Conmebol tenía también una licitación de sus derechos y todo, las copas internacionales, la Copa América, a nivel de redes sociales. Conmebol ahora te vende cursos de marketing y de todo, o sea, es como una multiempresa también. Y en este proceso de los últimos 10 años pasó de percibir ingresos por comercialización de $300 millones anuales a 1.900. O sea, es una cosa que súper creció. Y Alonso lo tiene a eso presente. Claro. Y Alonso está muy alineado con la Conmebol y tiene mucha afinidad ahí. Y bueno, quizá hay una proyección también para él, a futuro, a nivel política. personal. Claro. A nivel Sí. político. Entonces, Que lo de la Conmebol también viene de la mano de lo que hablábamos hoy, de los escándalos por los derechos de televisación, etcétera, ¿no? También sí, lo que no pasó es el con torneos en su único momento. presidente de la AUF que ha estado alineado con un presidente de Conmebol ni nada por el estilo, porque tampoco es una Cambió el Conmebol no es paradigma tan grande, igual. claro, Conmebol no es tan grande, no hay más que 15 selecciones, 15 federaciones, o sea, por ese lado no es que es una super federación, pero por otro lado creo yo que hay cosas como muy claras que son lineales. Y además por otro lado hay otra cosa que la que no estamos hablando, que son las sociedades anónimas deportivas, que en este caso hoy son votos. Hubo pocas sociedades anónimas deportivas que no fueran votos a favor de la AUF. Ahora, jugando de memoria, Miramar nomás me sale, porque Miramar estaba muy alineada a la Unión de Clubes, porque también tiene muchos directivos que son compartidos con Peñarol, y Peñarol estaba parado al lado de la Unión de Clubes. Vamos Pero a poner no un quiero pin ir ahí. del tema. No, Sí. pero vamos a poner el pin ahí, Facu. O sea, seguimos hablando de esto ahora, pero mencionaste la Unión de Clubes, mencionaste a Peñarol. Los grandes encabezaron como sus propios bloques, ¿no? Y estamos en un fútbol en el que, bueno, los que comandan muchas veces son Nacional, Peñarol, Nacional, ¿verdad? ¿Cómo fueron marcando la cancha? Bueno, ahí en realidad los dos tenían 2 votos por ser club de primera. Entonces, Claro. pero claro, cada vez que uno se paró de un lado Pero- y el otro, marcó tendencia para los que se tenían que parar de un lado o del Sí. otro. Esto era un balotaje también Claro. ¿no? Sí, claro. Por sí o por no. Y bueno, Nacional salió 2 días antes a decir: yo voy a votar afirmativamente los votos de la AUF y ninguna otra cosa más. La Unión de Clubes, 2 días antes, llevó una propuesta a las directivas a los clubes, de una licitación parecida a la licitación de la AUF, pero en un solo bloque, solo sobre fútbol de la A y la B, por 35 millones. Con la T mayúscula era la licitación. Sí, esa, ¿no? la licitación la T bien tenía grande, nombre y tenía. apellido, claro, estaba dirigida. Y no fue ni considerada. Está sonando ahí. No sé. La no, música de Tenfield. No, está bien. Pues. No, se están censurando. Así sonaba la licitación cuando la apoyaban en la mesa. Perdón, Facu. Dale. No, tenía un comentario, pero un poco juntando todo lo que hablamos. Para mí aquí hay algo claro que si ponemos como Tenfield, Paco, Alonso, del otro lado los jugadores, a mí está clarísimo que este no es un juego de buenos contra malos. No, claro. No, son Es un juego conveniencias. económico, exacto. Y otra cosa que pensaba, para mí,
también hay una cuestión generacional y como de entendimiento del mundo. Paco, lo hablamos, es un hijo de su época, de esa cuestión de lo arreglo de palabra, y yo creo que en ese caso Alonso es también un hijo de su época de decir, no, bueno, yo me siento y hago una planilla Excel, y si esto me da que me dan 20 millones más del otro lado, no tiene sentido. Y igual eso es lo que iba hoy cuando le mencionaba a Facu los escándalos que hubo en el medio en la Conmebol, que para mí son un cambio de paradigma totalmente de cómo se maneja el fútbol y cómo manejan las asociaciones y las confederaciones de fútbol, cómo se manejan en sus negocios, que al fin y al cabo también son empresas, ¿no? ¿Qué sucede con esto que hablamos de que el poder no es solo económico, ¿no? Que hay otro tipo de poder. ¿Dónde queda eso? En dónde entra ese valor en el Excel de Alonso, ¿no? Bueno, lo que pasa que yo también ahí lo que creo es que ese otro poder que hubo hasta dejó de ser poder, porque el poder tiene, en algún sentido el poder tiene que tener límites. Ya lo de Paco Casal era una cuestión ya... Y seguidores. Claro, bueno, también es eso, exacto. Empezó a perder apoyos más sustentables ahí que lo banquen, pero sí yo entiendo que los poderes siguen estando en disputa, sigue habiendo un montón de intereses, por eso no creo que sea algo de buenos contra malos. Sí está clarísimo y puede aplicar a cualquier cosa, que si vos hace 30 años tenés como el mismo esquema, el mismo método de negocios, y que básicamente gana una parte y no la otra, en este caso gana Tenfield y no ganan los clubes, algo ahí para cambiar ahí de fondo. Y de esto de los números, Facu, también estuviste un poco haciendo notas respecto a que vos decías, Alonso tiene el modelo Conmebol. ¿Qué ha pasado en otros países? Porque estos procesos también ya se han un poco explorado en otros países, y cuáles han sido los resultados. No, sí, se han hecho muchos análisis comparativos. Yo creo que acá no se tiraron a una piscina vacía. Claro. Acá se tiraron a una piscina de resultados comprobados en otros países, ¿no? Claro. Entonces esto funcionó bien. Se compararon también a nivel regional, quizá hay menos ejemplos también. Uruguay hay que evaluarlo como un país de poco público interno, con 3 millones, pero a su vez un público súper interesado en el fútbol, ¿no? Muy futbolero. Son 3 millones y tenés que salir a buscar para ver a quién le vendés el fútbol, sino que hay muchos interesados en eso. Pero nada, yo creo que acá se jugó con también en esto de... Ustedes me preguntaban por qué los clubes cambiaron, o los clubes no sé qué. Ahora se va a empezar a hablar de cómo se reparte esta nueva torta. Y hay muchos clubes que acomodaron el cuerpo para adelante. Claro. No se quedaron con ese compromiso anterior de decir yo le rezo a Dios Paco y voy a votar sí o sí. Otros sí. Otros murieron con la suya. Claro, otros murieron con la suya y al otro día ya estaban. Liverpool, por ejemplo, al otro día Palma salió a decir yo ahora milito los intereses de Liverpool. Y ahí toda la gente quedó, pero pará, ¿y antes? Claro. ¿Y antes qué hacía? Claro. No, ahora, a es como partir de decir, ahora. no, a partir de ahora digo la verdad. Bueno, Entonces, antes no. Bueno, y con Peñarol lo mismo. Hoy en directiva decidieron que van a judicializar por el tema de los derechos de estadio, que creo que es la deuda que tiene Paco con Peñarol, que ofertó, pero después no hizo uso y no sé qué, y hay una deuda ahí que esa plata nunca llegó a Peñarol. Y no se lo judicializaba por un tema de honor. Bueno, pero esto es otra señal de cómo de a poco empieza como todo. Como a perder. Cuando el gigante empieza a tener grietas, claro, ya se le empiezan a limar. Exacto, claro. Y una pregunta que voy a hacer yo como hincha de a pie que soy, que no soy, no tengo ningún interés económico en esta disputa. Yo te voy a llevar en auto. Sí, en una bemba el campeón del siglo se te ha visto llegar, Juli. ¿En una bemba? No era yo. ¿Esto puede llegar a repercutir en el precio de las entradas, por ejemplo? Me mataste. Puede llegar, para mí puede pasar que si vos modernizás, ponele, esto se vuelca en infraestructura y modernizás y tenés buenísimos estadios y todo, y bueno, sí, el espectáculo va a ser más caro. Claro. Pero en realidad, en un buen sentido decía vos yo. querés al revés, ahí más que bajara. Ahí va. Ah, que bajara. No sé, no y porque les entra plata por otro lado. Algo que van a usar en otra nadie cosa, vive, capaz. Hoy nadie vive del ingreso por entrada. Claro. O sea, hoy cada vez que abren el estadio los clubes pierden plata. Más si es de noche porque tienen que pagar Sad. luz. Más si es, claro. Cuanto más que tribunas hay. Por Por eso pasa mucho que se habilita un estadio y no habilitan las 4 tribunas, sino que te habilitan partes porque si no tenés que habilitar también los gastos básicos de luz, agua y de personal que esté ahí, y seguridad, y gente que deje entrar. O sea, todo se encarece. Pero están carísimas las entradas. ¿Cómo no le da la plata para pagar la luz y todo eso? Vos tenés una pregunta, yo Negra. tenía una pregunta medio capaz que
Que es bueno, en esta cosa del último baile que decíamos que si no es ahora es en el 2029, pensando un poco en lo que decía Mati, si esta pérdida de Paco es por conservador o por termo, como que no supo ayornarse o no supo pararse mejor, porque de alguna forma lo que estamos diciendo es que hay grietas judiciales, hay grietas de su vínculo con los clubes, entonces a mí se me ocurre pensar bueno, ¿podría haber habido una versión de Paco que cayera mejor parada en este momento? Cediendo un poco, digamos. Cediendo un poco, claro, si es de termo o de conservador en el modelo que sigue como eternizando del 98. Hay un detalle que se pasa mucho por alto, que por ejemplo Alonso a mí me lo dijo en entrevista, que fue si en el momento previo a los 180 días que esto estuviera como ahora se vencía el plazo de buena fe, ellos decían, tenemos 35 millones anuales para ustedes, se terminaba y no estábamos hablando de esto. Entonces, quiere decir que esto sucede hoy a causa de un montón de cosas, del efecto que sucedió, porque muchas cosas se fueron dando, ¿no? Entonces, hay un montón de universos en el cual Paco sigue teniendo el fútbol y esto sigue sucediendo. Quizás sí iba a ir perdiendo peso a la larga. Pero quizás los actores cambiaban y Ignacio Alonso para la siguiente ni siquiera estaba en la AUF y era volver a arrancar. O sea. Ahí hubo algo interesante, perdón, en esto también, esta cuestión de los 180 días, que era un poco definitorio, que era algo insólito, que eran los clubes, que por ende son los dueños del producto, por ende son los que deberían querer más por su producto. La parte de los clubes que apoyaban a Tenfield constantemente decían como, pero ¿cómo va a valer 35 millones? El guacho, vale menos, lo cual es algo insólito, porque nadie se presenta en una negociación diciendo, pero este mate está mal, mirá, está así. Se supone que vos lo malo te lo guardás y mostrás lo bueno. Claro. Dentro de unos años nos vamos a reír. Tenemos que ir cerrando, Facu. Yo quería preguntarte algo desde el punto de vista periodístico, ¿no? O sea, un poco hay presiones a la hora de tratar estos temas, hay cosas en las que vos te autorregulás también a la hora de escribir y de mostrar. Bueno, estás en un medio en el que tenés como el espacio para hacerlo, pero al mismo tiempo el medio es chico, ¿no? Sí, o sea, primero... El medio periodístico, de comunicaciones. Claro, chico. Es lo que decían, que te puede pasar que Bardanca hacía tremenda nota o sacaba un libro o lo que sea y después no se podía subir al avión para cubrir a la selección. Claro, o sea, ya no puede pasar que te cosas. estés amputando posibilidades a futuro. Creo que quizá en otro tiempo pasaba mucho más notorio como esto de Bardanca y capaz que ahora pasan cosas más chicas, ¿no? Como, no sé, a mí nadie me dijo no escribas más de esto. Sí sé que después se golpeó la puerta del medio a decir, che, ¿por qué están escribiendo esto? ¿Qué pasa? Claro. Y bueno, y la respuesta fue porque es de interés público y hay que hacerlo. Exacto. Bueno, en el caso de la idea, lo que publicaron fueron los números de Tenfield de cuánto ganaba por el negocio del fútbol, que es un dato clave. Claro, y bueno, y eso sí hubo un reclamo. Después yo no sé los nombres que reclamaron, ¿no? Pero después estaba charlando, charlando te dicen, che, no, bueno, pasó. Pero en realidad... Nada, a nivel personal no, creo que estamos en otra época, como decías. Claro, sí, por ese lado creo que está. Lo que sí yo noté a la hora de ejercer como la labor periodística es que nadie quiere hablar. Yo llamo levanto lo hablamos con Mati también, que yo en un momento me quedaba sin fuentes y decía, listo, quiero alguien que se haya recibido hoy de abogado igual, que agarre esta licitación y que me diga, ¿qué onda? Incluso no era de dirigente, sino estuvimos hablando con Facu, gente como especialista técnica, abogado, economistas que puedan entender de la licitación. Y bueno, y yo hablé con algunos, pero a mí una vez me consultaron de Tenfield, yo una vez me llamaron, entonces empieza... Y del otro lado también, mirá, vos sabés que yo cada tanto presto tal servicio para este club. Déjame que voy a preguntar a ver si con ellos, a ver si está todo bien con que yo salga públicamente en esta nota de la diaria. Olvídate. Y a las 2 horas me decían, disculpa, capaz que te paso este otro contacto. Y ninguno terminaba siendo la persona que quería salir. Muchas de las notas terminaron saliendo a fuerza de le pregunté a 6 abogados, ninguno quiso salir, pero estoy contratando que esto desde esta forma, vamos con esta información que es real, pero nadie quiere confiar en tu criterio también. Ahí hay un antecedente genial, les recuerdan que hablamos del juicio de la DGI a Paco, llega un momento que eso obviamente se disputa judicialmente, pero se necesitan informes económicos de especialistas tributarios, todos los grados 5 que había en Uruguay tributaristas terminan siendo contratados por Tenfield. Entonces la DGI cuando quiere enfrentar a Tenfield no tiene con quién, exactamente.
Bueno, en este periodo, en este nuevo proceso de la licitación, se plantea que van a haber controles a nivel de compliance, se llaman, pero es como esto, con niveles que van a haber como un contralor de lo que está sucediendo en la licitación, con un comité técnico que también va a involucrar a personas internacionales, que para mí también tiene que ver mucho con esto de asesorarme con Conmebol, que ya hizo esto, entonces sigo los pasos y sé que va por ese lado. Bien, Facu, nos quedamos sin tiempo, nos encantaría quedarnos charlando contigo. Muchísimas gracias por estar acá. Pueden leerlo a Facundo en La Diaria, pueden buscar su nombre ahí. Facundo, cualquier persona que maneja Facundo una Verdún. web. No se puede decir nada acá. O sea, todo lo que digo es. Lo Y toman ya hasta para ahora para ya el chiste. tiramos la chancleta. Ya Ahora en estás invitado, adelante, estás invitado que nos comemos unos chivitos ahí en la Sí. Hasta que tengamos. No, pero en Facu, serio. Muchísimas gracias por estos minutos gracias a acá ustedes. en Match. Ya Gracias. venimos con la última parte. Estaba Pablito Silva ahí esperando.